¿No pudiste abrir? Sí, está bien. Sí, buenas tardes a todos. Nada más para verificar si me escuchan bien, si lo pueden comentar, por favor, a través del chat. Bueno, pues vamos a empezar, señores. Antes que nada, permítame presentarme. Un servidor, Pedro Luis Vargas Carrillo. Soy ingeniero electricista. Aquí trabajando para la compañía de SMC, pues ya tengo 17 años. Estoy en lo que es el área de capacitación. De igual forma con mis demás compañeros, pues nos encargamos precisamente de capacitar todo lo que es nuestro personal, nuestra fuerza de ventas. Hacemos lo propio, ¿verdad? También con el personal de distribuidor, ¿verdad? Que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional y algunos países de Centroamérica. Y pues también, ¿verdad? Cuando lo vayan a solicitar, pues también personal de nuestros clientes. En esta ocasión, pues vamos aquí a revisar este tema, lo que es selección y cálculo de actuadores lineales. Ahorita un poquito, después le voy a mostrar precisamente cuáles son los puntos que vamos aquí a revisar. En el caso de este tema, es un tema breve, entonces está calculado para verse en no más de una hora. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de revisarlo lo más rápido posible, ¿no? De igual forma, pues les recuerdo, cualquier duda o pregunta que lleguen a tener, la pueden realizar a través del chat. Aquellas preguntas, ¿verdad? Que hace que las alcancemos a contestar, las hacemos ahí a través del chat. Las que no, pues en sí, pues nos las dejan de tarea y pues se las reenviamos por ahí a su correo. Bueno, en sí, vamos a revisar aquí primeramente lo que es el objetivo general de este webinar, el cual nos dice lo siguiente: el participante comprenderá el funcionamiento de actuadores neumáticos y la metodología necesaria para su correcta aplicación y dimensionamiento. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Realmente, pues vamos a ver una introducción a lo que es esta tecnología. Esto pues es más que nada pensando en aquellas personas que es la primera vez que ven precisamente temas de este tipo. Seguramente pues ahorita la mayor parte de ustedes pues ya ha tenido contacto, ¿eh? con este tipo de componentes que trabajan con aire comprimido. Sí, pero luego este primer punto pues, lo revisamos para aquellas personas que es la primera vez que lo vayan a ver. Posteriormente pues, ya comenzamos a revisar lo que son los actuadores neumáticos. Aquí vamos a revisar, ¿verdad? Lo que es su clasificación, tomando en cuenta, por ejemplo, el tipo de construcción que se tiene y también dependiendo en sí del sentido en el cual pues generen la fuerza para mover, por ejemplo, cargas. Posteriormente pues vemos
algunas opciones, ¿verdad?, que puede llegar a tener un cilindro a la hora de que se solicita, como es, por ejemplo, sistemas de amortiguación, ¿sí? Para, pues más que nada, en sí, evitar un daño prematuro a lo que es el actuador cuando se mueve a altas velocidades. Ya posteriormente podemos avisar en sí lo que son tipos de fijaciones que se tiene, es decir, de qué manera, ¿verdad?, nosotros podemos en sí llegar a montar un cilindro para una aplicación en particular. Ya posteriormente podemos a revisar cómo es que se selecciona lo que es el tamaño adecuado de lo que es un actuador, ¿verdad? Muchas veces pues vemos trabajando, ¿verdad?, por ejemplo, uno más actuador, ¿verdad?, como parte de una máquina, y pues, nos parece como que está demasiado sobrado para realmente el tamaño de la carga, ¿verdad?, que a lo mejor está en sí desplazando. O puede ser lo contrario, a lo mejor vemos un actuador que por las dimensiones que tiene, está siendo utilizado, ¿verdad?, de manera forzada, es decir, realmente tiene un tamaño pues muy pequeño. Entonces aquí vamos a ver precisamente lo que es la forma correcta de dimensionar lo que es un actuador. Vamos a ver tipos de actuadores, ¿verdad?, que ustedes pueden llegar a encontrar. Y finalmente, pues a manera, nada más a lo que es esta es una inducción a lo que es el tema de mantenimiento. ¿Qué aspectos, ¿verdad?, contempla lo que es el mantenimiento, a lo que es un actuador de tipo lineal? Sí, entonces, ese es sí lo que vamos a revisar aquí a grandes rasgos. Entonces, comenzando con el primer punto, lo que es introducción a la neumática. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el equipo neumático pues trabaja con aire comprimido, pero en sí, ¿qué es en sí el aire comprimido? Aquí, en este caso, en esta diapositiva, ustedes pueden ver la definición. Dice, es aire, ¿verdad?, cuyo volumen ha sido reducido mediante la aplicación de una presión superior a la presión atmosférica. En la animación que ustedes ven en esta diapositiva, ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo, por ejemplo, haciendo uso de un recipiente cuya tapa superior, ¿verdad?, se puede utilizar a manera de émbolo. Cuando ustedes llegan a aplicar una fuerza sobre ese émbolo, el aire, ¿verdad?, que queda atrapado en la parte interna, ¿verdad?, de este recipiente, se puede llegar a reducir lo que es su volumen. Esa es una característica, ¿verdad?, que distingue en sí a los materiales gaseosos, ¿verdad? No se puede hacer esto tan fácil, ¿verdad?, por ejemplo, con un material líquido, y pues mucho menos, ¿verdad?, con lo que es un material sólido. Sin embargo, es algo que distingue muy bien a lo que son los materiales gaseosos, ¿verdad? Se pueden llegar a comprimir con, básicamente, relativamente una alta facilidad, ¿verdad? Aquí ustedes, por ejemplo, pueden observar en esta animación, inicialmente el volumen que se queda atrapado tiene, por ejemplo, un valor de 1, puede ser, por ejemplo, 1 litro, y está sometida a la presión atmosférica, que es la presión, ¿verdad?, que ejerce la atmósfera sobre nosotros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que por efecto de gravedad, nuestro planeta ha atrapado en lo que es la superficie, pues una capa de gas que envuelve, ¿verdad?, de manera completa el planeta. Sin embargo, esa capa de gas ejerce una presión sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros lo tenemos, ¿verdad?, catalogado como una presión de una atmósfera, nada más como referencia. Entonces, suponiendo, ¿verdad?, que esas sean las condiciones iniciales, el volumen tiene un valor de 1 litro, ¿verdad?, y ese aire, ¿verdad?, que está atrapado en ese recipiente, ¿verdad?, tiene una presión de una atmósfera. Entonces, conforme ustedes ven aquí que se aplica una fuerza sobre este émbolo, se comienza a reducir el volumen, ¿verdad? Pero si se fijan, conforme se reduce el volumen, se va incrementando la presión de una forma proporcional. Si reducimos, por ejemplo, a la mitad el volumen, vean, en ese instante, el volumen, ¿verdad?, cuando tiene un valor de 0.5, la presión ahora tiene un valor de lo doble de lo que tiene inicialmente. Cuando el volumen se llega a reducir a la quinta parte, ¿verdad?, de su valor, que es el valor de 0.2, la presión pues ya tiene un valor de 5 veces, ¿verdad?, el que tenía inicialmente. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el principio de funcionamiento de todo compresor. Esa es la forma en la cual trabaja todo compresor, ¿verdad?, ya sea que sea de tipo pistón, ya sea que sea de tipo paletas, de tipo tornillo. Todos ellos trabajan bajo este mismo principio. Para poder incrementar la presión del aire, se logra de una manera pues, relativamente fácil, reduciendo el volumen de aire, ¿verdad?, que atrapa en su interior. Bueno, la presión está relacionada
relacionada, ¿verdad?, con variables como es, por ejemplo, una fuerza y lo que es un área. La expresión matemática que ustedes ven aquí en lo que es la parte central, ¿verdad?, de la diapositiva, es en sí conocida como la ley de Pascal. Es en sí la forma en la cual se puede calcular la presión. Entonces, si nosotros dividimos, ¿verdad?, lo que es una fuerza que se distribuye en lo que es un área, podemos entonces calcular esta variable, ¿verdad?, lo que es la presión. Ese efecto que veíamos anteriormente, ¿verdad?, de cómo es que se genera la presión de aire, van a ver que en sí es reversible. Nosotros, partiendo de lo que es una presión de aire, podemos nosotros llegar a obtener una fuerza como un resultado, ¿verdad?, de lo que es el empuje que genera esa presión de aire que está atrapado, por ejemplo, aquí en ese caso, en la cámara trasera de este cilindro. Y vemos aquí precisamente cuál es el área, ¿verdad?, que queda involucrada, que sería en este caso el área del disco, ¿sí?, sobre el cual empuja esta presión de aire. Entonces, luego ya los actuadores pues son considerados, ¿verdad?, los elementos finales de todo lo que es el circuito neumático. Entonces, es ahí donde precisamente se va a convertir toda esa presión de aire, finalmente, para nosotros llegar a obtener una fuerza que nos permita llegar a obtener lo que es un movimiento, ¿verdad?, o poder desplazar en sí una carga. Bueno, en el caso de lo que es esta variable, la presión, si ustedes, por ejemplo, investigan, van a ver que hay muchas unidades que nosotros podemos llegar a utilizar para poder medir la presión. Yo creo que fácilmente serán más de 15 unidades diferentes, ¿no? Pero de las más comunes, que ustedes en sí pues, van a encontrar en lo que son los manómetros, medidores de presión, son estas que se muestran en esta diapositiva. La que siempre nosotros empleamos como referencia, pues les vuelvo a repetir aquí, pues es la atmósfera, que ejerce en sí el aire sobre nosotros, ¿no? Pero hay otras unidades, ¿verdad?, como es el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. También otra de las comunes es, por ejemplo, el bar, o bares, si son varios. Y en el sistema inglés se emplea una unidad llamada PSI, que realmente son siglas, ¿verdad? La P es de pound, la S es de square y la I es de inches, ¿no? Entonces lo que representa es libra sobre pulgada cuadrada y pertenece a lo que es el sistema inglés. En el sistema internacional hay otra unidad que también se emplea, ¿verdad?, que es en sí el Pascal, que se define, ¿verdad?, como la fuerza de un newton que se distribuye sobre lo que es un área de 1 metro cuadrado, ¿verdad? Van a ver que esta última unidad, como es realmente una unidad muy pequeñita, pues no se emplea de forma directa en lo que es un manómetro. Tendría que tener una escala, ¿verdad?, marcada con números, ¿verdad?, seguidos de muchos ceros hacia la derecha, para indicar el valor directamente en lo que son pascales. Por esa razón van a ver que se emplean múltiplos de esta unidad, ¿verdad?, como es el kilopascal o el megapascal. Un kilopascal representa en sí lo que es mil pascales, y un megapascal representa un millón de pascales. Bueno, si ustedes, por ejemplo, quisieran convertir entre estas unidades, van a encontrarse con lo siguiente, que la magnitud de una atmósfera es aproximadamente igual a la magnitud de un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto es también aproximadamente igual a lo que es la presión de un bar. Como hay muy poca diferencia entre estas primeras unidades que ustedes ven aquí, por eso ustedes van a ver que se pueden en sí utilizar, ¿verdad?, de manera indistinta. Y, en sí el valor, ¿verdad?, que nosotros veamos, por ejemplo, en un medidor, ¿verdad?, que está calibrado en bar, sería pues prácticamente el mismo valor, ¿verdad?, que nos indicaría, por ejemplo, un manómetro que esté calibrado, por ejemplo, en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Y así, de igual forma, con lo que es la atmósfera. Bueno, la relación que existe entre estas unidades, ¿verdad?, que digo son muy parecidas entre sí, y lo que es el megapascal, recuerden, ¿verdad?, un megapascal representa 1.000.000 de pascales. Es simplemente una razón de 10. Si ustedes conocen una presión ya sea en bar o en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, basta con que ese valor, ustedes recorran el punto decimal un lugar hacia la izquierda, y ya lo estarían convirtiendo, ¿verdad?, automáticamente a lo que son megapascales. Entonces, así de simple, ¿verdad?, es en sí la conversión entre estas unidades, ¿verdad? Ahora, lo que es la unidad, ¿verdad?, que pertenece al sistema inglés, que es el PSI,
Si ustedes, por ejemplo, buscan la equivalencia exacta, por ejemplo, que existe entre lo que es un bar y lo que es el PSI, van a ver que un bar es 14.5 PSI. Sin embargo, nosotros para fines prácticos, para poder hacer conversiones de una forma pues, relativamente más sencilla, lo podemos redondear, no utilizar ese valor ¿verdad? De 14.5, sino redondearlo a un valor de 15 PSI. De esta manera, van a ver que a la hora de que ustedes requieran hacer conversiones entre estas unidades, van a ver que pues el hecho de simplemente no estar empleando decimales, podemos hacer las conversiones en la mayoría de los casos de una forma mental. No estamos obligados a utilizar, por ejemplo, lo que es una calculadora. Un ejemplo así simple. Quien tenga, por ejemplo, vehículo, pues ya sabe que los neumáticos pues, los necesitamos calibrar a una determinada presión, que va a depender de lo que es el tamaño del neumático y del modelo del vehículo. Pero una de las presiones pues, más comunes a la cual se calibran es a una presión de 30 PSI. Tomando en cuenta este rondeo de que un bar es 15 PSI, entonces esa presión equivalente de 30 PSI sería equivalente a 2 bar. O bien, si ustedes lo quisieran expresar en megapascales, ya una vez que usted lo tiene en bar, simplemente recorren el punto decimal un lugar hacia la izquierda y sería equivalente a 0.2 megapascales. ¿Sí? Entonces, si bien, pues podemos hacer la conversión de una forma relativamente fácil, sin tener que estar empleando números decimales ni tampoco tener que hacer uso de calculadora. Si ustedes, por ejemplo, en una máquina ven que el manómetro que está montada, por lo general en la unidad de mantenimiento, está registrando una presión de trabajo, por ejemplo, de 60 PSI, tomando en cuenta este redondeo, el 15 cabe 4 veces en el 60, entonces eso sería equivalente a 4 bar. O bien expresado, por ejemplo, en megapascales, sería 0.4 megapascales. Aquí también, si se fijaron, pues pudimos hacer esta conversión de una forma relativamente fácil. Si ven que otra máquina registra una presión de trabajo de 90 PSI, pues el 15, ¿verdad? Como cabe 6 veces en el 90, eso sería equivalente a 6 bar, o bien 0.6 megapascales, ¿no? Y así de forma sucesiva. Entonces, tomando en cuenta estos redondeos, nosotros podemos hacer conversiones pues, relativamente rápidas, sin tener que hacer uso de números decimales y pues, mucho menos calculadora. Bueno, otra variable que nosotros en sí también podemos medir en un circuito neumático es el caudal. El caudal se define así, ¿verdad? Dice que es la cantidad de aire que fluye a través de un área por unidad de tiempo. En la práctica, dice modificando el valor del flujo, se regula la velocidad. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, el caudal pues no es otra cosa más que la cantidad de aire ¿verdad? Que está fluyendo a través de un componente. Entonces, nosotros ajustando, por ejemplo, la velocidad a la cual entra el aire a la cámara de lo que es un actuador, por ejemplo, un cilindro, podemos de esa forma poder controlar la velocidad a la cual se va a mover. Pero si lo que nosotros queremos es modificar la fuerza que desarrolla, de acuerdo a la diapositiva que nosotros vimos ya anteriormente, aquí se digan para poder modificar la fuerza que se genera en lo que es el vástago de cilindro, lo tenemos que hacer modificando lo que es la presión de operación. Es decir, tenemos que realizar el ajuste en lo que es el regulador de presión que está ubicado en la unidad de mantenimiento. Entonces, esos son conceptos que muchas veces se confunden, ¿no? Nosotros cuando queremos que un cilindro se mueva más rápido, lo primero que podemos a lo mejor llegar a hacer es moverle al regulador de presión, pero realmente lo que está haciendo ese componente no es incrementar la velocidad, lo que está haciendo es en sí incrementar la fuerza con la cual el cilindro sale, ¿verdad? Si queremos ajustar la velocidad, para ello pues hay en sí reguladores, ¿verdad? Que van montados por lo generalmente, de forma general, en lo que son los puertos de entrada de aire, ¿verdad? A lo que es el cilindro. Entonces es ahí donde se tiene que ajustar la velocidad. Bueno, ya entrando de lleno a lo que es el tema de actuadores, aquí vamos a ver que estos componentes son realmente los componentes finales de todo lo que es el recorrido que tiene el aire
desde que se genera con el compresor hasta que se utiliza ya a pie de máquina. Entonces, pues son los últimos elementos que en sí, están en contacto, con lo que es el aire, ¿eh? Y es aquí donde se va a convertir nuevamente la energía que generó el compresor en forma de aire a presión. El actor se va a encargar de convertirla pues, nuevamente a lo que es una fuerza, ¿eh? Y un movimiento, ¿eh? Para poder así desplazar cargas, ¿eh? Eh, Aquí les comento, para las personas que es la primera vez que comienzan a ver ya temas, ¿no? De lo que es neumática, el aire pues no se puede utilizar tal cual sale del compresor. Es necesario darle un debido tratamiento. Este tratamiento pues involucra hacerlo pasar a través de elementos, ¿no? Como los que ustedes ven aquí, primeramente, como es un potenciador, ¿verdad? Para bajar su temperatura. El tanque pues es aquí representa pues una reserva de aire comprimido. El filtro va a eliminar impurezas que trae el aire, ¿verdad? Impurezas como es partículas de polvo, también partículas de óxido, ¿verdad? Que se pueden llegar a generar y arrastrar por el mismo aire dentro de lo que es el circuito neumático, pero principalmente lo que va a atrapar este filtro es vapor de aceite que llega a recoger cuando el aire pasa a través de lo que es el compresor. Como su medio de lubricación, ¿verdad? Es por medio de aceite, y debido a la alta temperatura a la cual está trabajando, comienza a vaporizar ese aceite, ¿no? Y lo puede arrastrar con el mismo paso del aire. Entonces, la función primordial de este filtro va a ser retener vapor de aceite, ¿no? Pero de pasado, pues también llega a retener partículas sólidas, como esas que les acabo de comentar, ¿no? También otro elemento indeseable en lo que es el aire, que se utiliza ya en lo que es equipo neumático, es el exceso de humedad. Ahí el componente, ¿verdad? Que se va a encargar de eliminar la mayor parte de esa humedad es el secador, ¿sí? Este componente se va a encargar de dejar el aire, pero pues mucho más seco, ¿eh? Del cual sale de lo que es el compresor, ¿eh? Van a ver que los demás componentes también llegan a atrapar una pequeña porción de condensada. Conforme la humedad presente en el aire, ¿verdad? Se comienza a transformar a lo que es agua líquida. Hay una porción pequeña que puede llegar a atrapar lo que es el potenciador, otra porción lo que es el tanque, y otra porción, pero mucho más pequeña, lo que es el filtro, ¿eh? Pero la mayor parte de lo que es la humedad, ustedes van a ver que quien la atrapa y la elimina del sistema es el secador. Ya una vez que ese aire, ¿verdad? Ha sido tratado de una forma burda, se comienza a destruir a lo largo de todo lo que es el área industrial. Y una vez que ya llega al punto en el cual se va a utilizar, que es mediante lo que es la unidad de mantenimiento, este arreglo pues, le va a dar un tratamiento adicional al aire, ¿eh? Dentro de ello pues, va a ser un filtrado extra, porque pues, como a lo largo de todo el recorrido, la tubería pues siendo metálica y estando expuesta, ¿eh? A lo que es aunque sea una pequeña porción de humedad, ¿eh? Que no pudo atrapar a lo mejor el secador, comienza a oxidar esa tubería y puede arrastrar ese óxido, ¿eh? Y lo estaría llevando de forma directa hacia donde están las válvulas y los cilindros, ¿no? Y eso pues va a originar daño en esos componentes, ¿no? Entonces, para evitar que llegue a estar en contacto con estos elementos, lo vamos a atrapar aquí antes de ser utilizado ese aire. El segundo componente de la unidad de mantenimiento es el regulador estándar, ¿verdad? Que la función que va a tener es recortar el nivel de presión a un máximo, ¿no? Que nosotros podemos ajustar mediante una perilla. Y en los casos en los cuales se requiere, se utiliza aquí como parte de la misma unidad de mantenimiento un lubricador. Esto va a mezclar una pequeña porción de aceite con el aire para en sí pues, lubricar partes móviles, ¿eh? Que tienen, por ejemplo, lo que son válvulas y de igual forma lo que son los actuadores. Entonces, aquí lo que vamos a revisar es precisamente este componente final de todo ese recorrido, ¿eh? Que tiene el aire a lo largo pues, de todo lo que es este circuito neumático. Bueno, ¿qué es en sí un actuador? Pues un actuador es un dispositivo que va a convertir esa energía del aire comprimido en lo que es un movimiento mecánico, ya sea para realizar una función, ¿verdad? De levantar una carga, a lo mejor abrir una puerta, ¿verdad? De un contenedor, a lo mejor presionar una pieza, etcétera. Sí, son muchas funciones, ¿verdad? Las que puede llegar a cubrir lo que es un actuador. Entonces, sería de todo lo que es el recorrido que tiene el aire, es el componente, ¿verdad? Colocado al final de todo ese recorrido. Bueno, atendiendo a lo que es su construcción, ustedes van a ver que los cilindros
se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican previamente en lo que son cilindros engargolados. Tenemos también lo que son cilindros de tipo roscados. Hay también cilindros de tipo atirantados. Y finalmente tenemos lo que son los cilindros de tipo compacto. Esta clasificación es tomando en cuenta lo que es su construcción o la forma en la cual están en sí ensamblados. Viendo con más detalle lo que es un cilindro engargolado, ustedes van a ver que se caracteriza porque lo que es el tubo al cual se unen en los extremos lo que son las tapas de este actuador, lo que es el tubo del cilindro está fabricado con un material delgado. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, lo que es acero inoxidable. Y este tubo va incrustado en lo que son las tapas, ¿no? Entonces, como se engargola o se incrusta en las tapas, por eso ustedes van a ver que este tipo de cilindro, pues no es posible en sí desarmarlo para, por ejemplo, dar mantenimiento. Ya una vez que se daña, pues simplemente se desecha. ¿Sí? Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, cómo se observa en el caso de lo que es un cilindro de este tipo, que es de tipo engargolado. Ustedes aquí pues ven incrustada lo que es la camisa del cilindro en cada una de las tapas. Bueno, de igual forma hay cilindros que son de tipo roscados, en la cual van a ver que puede tener ya sea sus dos tapas o a lo mejor nada más una de ellas, en sí pues concuerda. Tanto lo que es el tubo del cilindro, ¿no? Como lo que es la tapa, tienen en sí maquinados, tienen maquinados extensivos que es cuerda para que se puedan en sí ensamblar entre ellos, ¿no? Y este tipo de cilindros pues sí es posible llegar a desarmarlo para dar mantenimiento. Hay cilindros que ustedes van a ver que en el caso de lo que es el tubo del cilindro, pues viene como una sola pieza. ¿Sí? En este caso tiene una sola tapa, como es por ejemplo este que se muestra aquí en esta diapositiva. Si se fijan, ¿no? Todo lo que es el tubo del cilindro, en lo que es el lado opuesto, pues realmente no tiene ya una segunda tapa, sino tiene nada más esta tapa delantera, que ustedes simplemente rotándola con respecto a lo que es el cuerpo del cilindro y pueden decir, llegar a desarmarlo para dar, por ejemplo, mantenimiento. Otro tipo de cilindro que está diseñado para ambientes de uso rudo son los cilindros de tipo atirantado. Aquí van a ver que las tapas se unen mediante estas varillas que ustedes ven aquí en color rosa. Entonces, como a esas varillas se les conoce con el nombre de tirantes, entonces de ahí viene el nombre de este tipo de cilindros, ¿no? Que son de tipo atirantado. Este tipo de cilindros, de igual forma, se pueden desarmar simplemente ustedes aflojando las tuercas de una de las tapas, ¿no? O los tornillos, dependiendo de, sí, de qué es lo que tenga. Si es entrada, por ejemplo, para llave Allen, o si es en sí una tuerca, que la tendría en ambos lados. Y de esa forma ustedes pueden en sí desarmar lo que es el cilindro, ¿no? Lo desensamblan y ya pueden en sí dar mantenimiento. Ese sería un ejemplo de series, ¿verdad? Que nosotros manejamos de este tipo de cilindros, ¿verdad? Son cilindros con tirantes, ¿verdad? Y esa sería, por ejemplo, otra de las series, ¿verdad? En la cual pues ven que los tirantes, ¿verdad? Quedan pues no tan expuestos, ¿verdad? Como el caso del modelo que les mostraba anteriormente, ¿sí? Pero sigue siendo cilindro de tipo atirantado. Finalmente tenemos lo que son los cilindros de tipo compacto. Un cilindro de tipo compacto se caracteriza porque el cuerpo pues es cuadradito y aparte pues por lo general tienen carreras cortas. Es decir, lo que se desplaza el bastón pues es en sí distancias pequeñas, ¿no? Este tipo de cilindros pues también se pueden llegar a desarmar. Simplemente hay que quitar aquí retén, lo que es la parte frontal del cilindro y con ello ustedes ya pueden en sí desarmar el cilindro, ¿no? Para dar, por ejemplo, mantenimiento. Este tipo de cilindros compactos van a ver que se utiliza, por ejemplo, en aplicaciones de tipo pick and place, donde se tiene precisamente lo que es un espacio pues, muy limitado para en sí colocar un actuador convencional, ¿verdad? Como en sí, ¿verdad? El espacio que ocupan es muy pequeño, entonces es ahí donde ustedes van a ver principalmente lo que es el uso de este tipo de actuadores, ¿verdad? Que son cilindros de tipo compacto. Los actuadores pues también se clasifican tomando en cuenta, ¿verdad?
si pueden, por ejemplo, generar fuerza en un sentido o si la pueden generar en ambos sentidos. De esta forma, ustedes van a ver que hay cilindros que son de simple efecto y hay cilindros que son de doble efecto. Van a ver que los cilindros que son de simple efecto, en la parte interna, tiene un muelle o resorte, ¿verdad?, que va a recuperar siempre a una posición por default a ese actor. Aquí, por ejemplo, se muestra un cilindro de simple efecto que es normalmente retraído, pero hay también cilindros de simple efecto en el cual la posición normal del vástago es que permanezca siempre fuera. Los cilindros de doble efecto van a ver que tiene puertos de entrada del aire en cada una de las tapas, mientras que uno de simple efecto tiene nada más un puerto en una de las tapas, ¿no? En la tapa posterior, pero en la tapa delantera, tiene pues nada más una respiración que le permite, ¿verdad?, entrar y salir al aire en la cámara donde está alojado lo que es el resorte. Hay también cilindros que no tienen vástago, como es, por ejemplo, mesas deslizantes o actores, ¿verdad?, de acoplamiento magnético. Pero sin embargo, pues también caen dentro de lo que es el grupo, ¿verdad?, de actores lineales, ¿verdad?, porque el tipo de movimiento que generan es en línea recta. Aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver la animación de lo que es un cilindro de simple efecto. Ven que al momento de meter aire, ¿verdad?, a través del único puerto que tiene, que es en este caso en la tapa trasera, cuando se tiene y se inyecta, ¿verdad?, aire a presión, la presión del aire empuja el émbolo, vence la fuerza del resorte y aparte pues empuja la carga que queremos nosotros en sí desplazar. Si se fijan, en la tapa delantera tiene únicamente una respiración. Le permite entrar y salir al aire en esta cámara donde está alojado el resorte. Entonces, aquí en lo que es la simbología, la respiración pues, es este triangulito apuntando hacia afuera de la cámara del cilindro. Aquí, si se fijan con este tipo de cilindro, ustedes pueden aplicar fuerza, pero en un solo sentido, que es cuando el cilindro sale. El movimiento de regreso, ahí nosotros pues ya no tenemos control, ¿verdad?, porque quien genera ese movimiento de retracción es el mismo resorte, al momento en el cual nosotros eliminamos la presión en la cámara trasera del actor. En esta diapositiva, ustedes pueden ver una animación de lo que es un cilindro de doble efecto. Como ya les había comentado, ustedes lo pueden fácilmente distinguir porque en cada una de las tapas tiene en sí lo que es puerto para lo que es entrada de aire a presión, ¿verdad? Ustedes pueden en sí extender o retraer al cilindro, aplicando fuerzas en ambos sentidos. ¿Sí? Es precisamente una diferencia que tienen con respecto a un cilindro de simple efecto. Nosotros aquí podemos aplicar fuerza tanto cuando el cilindro sale, pero también, por ejemplo, de cuando regresa. Entonces, de ahí precisamente su nombre, ¿verdad?, de doble efecto. Nos permite aplicar fuerzas en ambos sentidos. Bueno, lo que es la parte interna de lo que es un actuador, van a ver que un actuador, pues así de simple, ¿verdad?, como estos que les he estado mostrando aquí en las animaciones, pues realmente tiene pues, varias piezas que lo conforman, ¿verdad? Dentro de ellas, aquí ustedes ven señaladas algunas de ellas, pero dentro de las principales está, por ejemplo, lo que es el émbolo. Si en este caso marcado con el número 11, ¿no?, que es el disco, ¿verdad?, sobre el cual pues, ya vimos, ¿verdad?, que el aire a presión empuja ese disco y transmite toda esa fuerza a través de la varilla que ustedes ven que sale del cilindro, ¿verdad? A esa varilla se le conoce con nombre de vástago. Tienen lo que son sus tapas, tapa trasera, tapa delantera, y están unidas con lo que es el tubo del cilindro, ¿verdad?, al cual también se le conoce como camisa. En el caso de lo que es el émbolo, van a ver que tiene algunos elementos, ¿verdad?, como es, por ejemplo, un sello, u O-ring, marcado aquí con el número 5. Este sello es el que evita, ¿verdad?, la fuga de aire a presión de una cámara, ¿verdad?, que esté siendo sometido a presión, evita la fuga hacia la otra cámara, ¿verdad?, que no tiene presión, ¿no? El número 6 aquí indica lo que es la colocación de un anillo magnético. No es otra cosa más que un imán en forma de anillo. Y se coloca para aquellos casos en los cuales ustedes quisieran, por ejemplo, saber, ¿verdad?, en qué momento el cilindro está retraído o en qué momento está extendido. Se colocan acá de forma externa a lo que es el cilindro sensores que van a captar precisamente la presencia de ese campo magnético, atraviesan la camisa del cilindro y en este caso activan el sensor.
El número 7 es la guía del émbolo. Este está fabricado, es así un arillo fabricado con un material plástico y tiene un diámetro ligeramente más grande que el diámetro del metal del émbolo. Esto es con el objetivo de que evite en todo momento el contacto del metal del émbolo con el metal del tubo, del cilindro, y por lo tanto pues, evita la generación de un desgaste prematuro debido a la fricción que hay entre esos dos metales. Aquí en lo que es los extremos del émbolo van a ver también colocados otros elementos, ¿verdad? Como es por ejemplo estos casquillos. Estos casquillos se utilizan para cuando nosotros necesitamos, ¿verdad?, que un cilindro tenga amortiguación de tipo neumática. Ahorita enseguida pues vamos a ver precisamente ya con más detalle cómo es que trabaja ese sistema de amortiguación neumática. Entonces se logra haciendo uso de lo que son estos casquillos y aparte un sello que está colocado aquí en cada una de las tapas. Y pues también aquí ustedes pueden ver para el caso particular de cilindro, que es de tipo atirantado, lo que es las varillas, ¿verdad?, que mantienen unidas las tapas, son esos tirantes, ¿verdad? Y lo que es las tuercas, ¿verdad?, que nosotros apretamos para en sí poder dejar ya montado de forma correcta las tapas a lo que es el tubo del cilindro. Aquí también, por ejemplo, van a ver que el último elemento que se señala es en sí un sello colocado en lo que es la tapa frontal del actuador. A este sello se le conoce como junta rascadora. La función que tiene es en sí evitar, ¿verdad?, que todo el polvo que puede llegar a recoger, ¿verdad?, el vástago del cilindro mientras está afuera, y si por ejemplo, el cilindro está trabajando, ¿verdad?, en un ambiente pues, muy sucio, muy polvoso, ese polvo lo puede estar metiendo poco a poco a lo que es la parte interna del cilindro. Entonces, para evitar que eso suceda, este sello tiene presente la función, ¿verdad?, de retener todo ese polvo y evitar que llegue a dar a lo que es la parte interna de lo que es el actuador. Sí, pues aquí les recuerdo, pues cualquier duda o pregunta que lleguen a tener, la pueden realizar a través del chat. Bueno, aquí se muestra en esta otra diapositiva, pues algunos otros tipos de actor, ¿verdad?, lineales que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿verdad? Pero a diferencia de lo que es un cilindro convencional, van a ver que estos actores pues no tienen vástago, ¿sí?, sino que en este caso tiene lo que es un émbolo, que es muy, muy amplio, y se mueve dentro de lo que es el tubo del cilindro. En el caso de este primer actuador, realmente no hay una unión mecánica entre el cuerpo cuadradito que ustedes ven que se desplaza y el émbolo que está dentro del tubo. Aquí el arrastre es completamente magnético, mediante imanes potentes, ¿verdad?, que se colocan tanto en lo que es el émbolo, ¿verdad?, y aparte también en lo que es el cuerpo externo, se acopla, ¿no?, con el polo opuesto para que de alguna forma pues, este cuerpo pueda ser arrastrado. Esto trabaja bajo un principio muy similar como el que ustedes seguramente han hecho más de una vez el experimento, ¿eh? Cuando tienen un imán y sobre un cartón, en la parte superior colocan una moneda y desde abajo pues comienzan a moverla moviendo el imán, que en este caso se desplaza hacia un lado hacia otro. Aquí de igual forma también se desplaza este cuerpo conforme el émbolo interno dentro del tubo comienza a ser desplazado por lo que es la misma entrada de aire presión a través de un puerto o de otro. En el caso de lo que es una mesa deslizante, aquí sí hay una unión mecánica entre lo que es el émbolo, que está dentro de lo que es el tubo del actor, y esa mesita. Entonces, como hay una unión mecánica, eso requiere que este actor tenga colocado a lo largo de lo que es su longitud y en la parte central, pues una ranuración que le permita precisamente mantener esa unión entre esos dos elementos, ¿no? Pero para evitar que el aire se fugue, y conforme se va desplazando el émbolo, se va flexionando este sello, y eso es lo que evita, presenta lo que es la fuga de aire. Aquí, como el sello realmente es plástico, es de color blanco o de un color translúcido, para evitar que eso le quite vista, ¿verdad?, al actor, en lo que es la parte superior del actor se coloca aquí lo que es una cintilla con terminación metálica, pero realmente lo que hace el sello es esa pieza plástica larga que se coloca a lo largo de lo que es el actor, ¿verdad? La cintilla es nada más para pues no quitarle vista, ¿verdad?, a lo que es
el actuador. Bueno, el caso de lo que son los actuadores, hay aplicaciones en las cuales pues, nosotros necesitamos mover las cargas de una forma pues rápida. Pero al final de ese movimiento, pues como no hay el tiempo suficiente como para ir a frenar el cilindro, ya una vez que va a terminar su carrera, pues comienzan a impactar el metal del émbolo con el metal de cada una de las tapas. Eso pues puede generar un desgaste prematuro. Entonces, para evitar precisamente ese desgaste prematuro, y aparte, ¿verdad? El sonido molesto, ¿verdad? Que llega a generar pues, cada vez que genera un movimiento, ya sea que se genera cuando sale o cuando regresa, se hace uso de lo que es sistema de amortiguación. Hay tres tipos de amortiguación que ustedes pueden llegar a encontrar en los actuadores, ¿no? Puede ser de tipo elástica, puede ser de tipo neumática o puede ser de tipo hidráulica. Entonces vamos a ver cómo es que se presenta cada una de ellas en los diferentes actuadores, ¿no? Una amortiguación de tipo elástica, pues en sí no es otra cosa más que topes que se colocan aquí en los extremos, ¿no? De lo que es el émbolo. Esto se fabrica con un material suave, de tal forma que el émbolo, ¿no? Una vez que termina su movimiento, por ejemplo aquí, al momento en el cual se va retrayendo, es precisamente este tope el que va a impactar aquí el metal, ¿no? Entonces, de esa forma se evita el impacto que hay entre metales, ¿no? Y por lo tanto, pues, bajar mucho lo que es la vida útil del componente. Entonces, se coloca uno en cada extremo de lo que es el actuador, ¿no? Sin embargo, este tipo de amortiguación van a ver que se aplica únicamente para cilindros que son de un diámetro pues, relativamente pequeño, ¿no? Quizás los puedan ustedes ver en diámetros, como es por ejemplo 40, 63. Ya a partir del 80 es más conveniente, ¿verdad? Mejor utilizar otro tipo de amortiguación, que ahorita vamos a ver, que es la amortiguación de tipo neumática. Entonces, se utiliza, pero para cilindros cuyo diámetro pues, es más reducido. Una amortiguación neumática, ¿en qué consiste? En el caso de estos cilindros, van a ver que aquí en lo que son los extremos de lo que es su émbolo, se fabrican unos casquillos llamados casquillos de amortiguación. Estos se fabrican en lo que es bronce. Y este casquillo lo que va a hacer es que casi para terminar, ¿verdad?, la carrera del cilindro, va a atrapar aquí un colchón de aire. Y ese colchón de aire se va a liberar a través de esta válvula, que es de tipo aguja, con la cual nosotros podemos en sí ajustar ese nivel de amortiguación, ¿no? Nosotros ajustando con qué velocidad pasa el aire, ¿no?, para terminar de fluir, ¿no?, a través del mismo puerto, a través del cual este fue inyectado. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos ajustar ese nivel de amortiguación de ese colchón de aire, ¿ve?, que se atrapa al final de ese movimiento, ¿no? Si ustedes dejan más cerrada esta válvula, que no es otra cosa más que un tornillo que van a ver pues prácticamente va a un costado donde está el puerto de conexión del aire. Entonces ahí, si ustedes dejan muy cerrado ese tornillo, van a ver que el nivel de amortiguación pues, es alto. Es decir, puede llegar a amortiguar, ¿verdad?, cargas inerciales mayores, ¿verdad? Pero si lo dejan muy abierto, pues van a ver que prácticamente no amortigua. Entonces, con la ayuda de esos sellos que están colocados aquí en la tapa, atrapa ese colchón de aire y de esa forma pues genera ese efecto de amortiguación. No todos los cilindros requieren precisamente este sistema de amortiguación. Es únicamente aquellos cilindros que en la aplicación requieran moverse a una alta velocidad. Los cilindros, ¿verdad?, que se mueven a una velocidad lenta, realmente pues no requiere ese sistema de amortiguación, ¿no? Entonces van a ver que en muchas de las series, ¿verdad?, o modelos de cilindros, ¿verdad?, que nosotros en sí fabricamos, pues está disponible esa opción de poder solicitar a ese cilindro con sistema de amortiguación. Bueno, para aquellos casos en los cuales pues no llega a ser suficiente, ¿verdad?, una amortiguación de tipo neumática, o a lo mejor, ¿verdad?, el hecho de solicitarlo, puede llegar a incrementar un poco, ¿verdad?, lo que es la dimensión del cilindro. Ahí también está disponible otro tipo de amortiguación, que es mediante los llamados shock absorber, que no es otra cosa más que amortiguadores, que en su interior pues tienen colocado este aceite.
el aceite, ¿verdad?, que se hace pasar internamente, ¿verdad?, de una cámara hacia otra. Eso es lo que de alguna forma pues va a transformar, ¿verdad?, toda esa energía de impacto a lo que es calentamiento para lo que es el aceite. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en el caso de esta animación, aquí cómo se puede utilizar, ¿verdad?, por ejemplo, para amortiguar al final de lo que es el giro de este actuador rotativo, ese impacto, ¿sí? En este caso es absorbido por cada uno de estos shock absorbers, ¿verdad?, que se colocan uno en cada extremo. Ustedes los pueden encontrar así, ¿verdad?, con terminación metálica o incluso, ¿verdad?, también con lo que es un capuchón para evitar, ¿verdad?, marcar la pieza sobre la cual está impactando. Internamente un shock absorber, pues no es otra cosa más que usted lo pueden considerar como si fuera un cilindro por dentro, pero el aceite que ustedes ven en esta diapositiva en color azul, una vez que se genera ese movimiento, todo ese volumen de aceite, previamente pues eso pues va a comprimir un resorte, ¿verdad?, pero a su vez hace pasar el aceite a través de esas hendiduras, ¿verdad?, de diámetro muy reducido, y ese paso forzado a través de esas hendiduras es en sí lo que genera calentamiento del aceite, ¿verdad? Entonces de esa forma se transforma toda esa energía de impacto finalmente a lo que es calor. Ya una vez que el resorte, ¿verdad?, llega a extender nuevamente lo que es la parte, ¿verdad?, móvil, que es en sí lo que recibe el impacto, pues nuevamente pues, vuelve a ingresar todo lo que es el aceite a esta cámara interna de lo que es el amortiguador. Entonces es así como trabaja este tipo de amortiguación, ¿no?, que es de tipo hidráulica. Entonces se puede utilizar, digo, cuando la amortiguación neumática en lo que es un cilindro llega a ser rebasada por la misma capacidad, ¿verdad?, que tiene a la hora de que se fabrica. De forma adicional, pues se puede agregar este tipo de amortiguación, que es amortiguación de tipo hidráulica. Bueno, en el caso de lo que son los cilindros, dependiendo en sí desde lo que es la misma construcción, ¿verdad?, que tenga, o incluso de cómo es que nosotros lo vamos a utilizar ya en la aplicación, van a ver que hay diferentes formas de poder nosotros instalar un cilindro. Cilindros que vean ustedes, ¿verdad?, que tienen, por ejemplo, tapas muy amplias, van a ver que tienen maquinados sí barrenos y con cuerda. Y eso es lo que nos permite montar a un cilindro con este tipo de montaje, conocido como montaje directo. En la superficie en la cual se va a montar, pues en sí, mediante un tornillo, va a traspasar hasta lo que son los barrenos de esa superficie y aparte, pues se va a unir aquí a lo que es la tapa del cilindro. Entonces, a este tipo de edificación se le conoce así como montaje directo. Uno de los tipos de edificación, ¿verdad?, más robustos es este que ustedes ven aquí. Se le conoce, ¿verdad?, como fijación de tipo pie o tipo pata. Muchos de ustedes seguramente conocen a estas fijaciones como fijaciones de tipo L. Entonces, por eso pues, hay quienes, ¿verdad?, dicen que es montaje haciendo uso de L, ¿verdad?, como en sí sujeta, ¿verdad?, al cilindro a través de ambas tapas, que son los dos extremos del cilindro. Por eso les comento, ¿verdad?, es uno de los tipos de fijación más robustos que nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad?, debido a que el cilindro se sujeta a través de, digamos, cada una de las L, pues se une mediante tornillos a lo que es cada una de las tapas y a su vez también a la superficie a la cual se va a montar. Otro tipo de fijación es haciendo uso de lo que son cilindros con cuello roscado. Van a ver que también muchos de los modelos, ¿verdad?, de cilindros que nosotros manejamos, en las tapas trae en sí maquinada una cuerda que con la ayuda de una contratuerca, que también ya trae como parte, ¿verdad?, de lo que es el mismo cilindro, se puede instalar un cilindro de esta manera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se está instalando, ¿verdad?, a través de lo que es la tapa delantera. Entonces, ya una vez que atraviesa la superficie, entonces se coloca la contratuerca, se aprieta y queda unido de esta forma a lo que es la superficie. Entonces, a este tipo de fijación se le conoce como montaje con cuello roscado. Lo que son las bridas, pues no es otra cosa más que una placa que se monta, puede estar colocada en lo que es la tapa delantera o la tapa trasera del cilindro. Aquí el objetivo de esta brida es incrementar el área de contacto entre lo que es la tapa y la superficie a la cual se va a montar. Si nosotros incrementamos, ¿no?, esa superficie de contacto, con ello incrementamos la robustez de esa fijación. Entonces, haciendo uso, ¿no?, de lo que es una brida,
la brida se une a la superficie mediante tornillos, pero a su vez también está unida a lo que es la tapa del cilindro. Y hay dos tipos de brida. Una diseñada para la tapa delantera, la cual debe tener un barreno que permita al vástago poder entrar y salir, y la otra brida está diseñada para lo que es tapa trasera. Esta pues no incluye ese barreno. Si en este caso pues, simplemente trae los barrenos para que se pueda montar tanto a la superficie como a lo que es la tapa trasera del cilindro. Hay aplicaciones donde necesitamos que el cilindro tenga un cierto grado de libertad, por ejemplo, poder rotar a través de un extremo. Entonces, cuando nosotros necesitamos que el cilindro tenga esa característica en la aplicación, ahí hacemos uso de lo que es el montaje de tipo Clevis. Si se fijan en la Clevis, por lo tanto, le permite rotar al cilindro a través aquí, por ejemplo, de lo que es esta tapa trasera. Esto se emplea mucho, por ejemplo, en aplicaciones, lo que es apertura y cierre de puertas. Por ejemplo, si usted se ha fijado, lo que son las puertas de un autobús que se desplazan mediante cilindros neumáticos, pues tiene este tipo de fijación para que le permita al cilindro, ¿verdad?, poder rotar a través de un extremo. Y finalmente tenemos aquí lo que es la fijación de tipo Trunnion. Una fijación de tipo Trunnion también le da un grado de libertad al cilindro, ¿verdad?, de poder en sí rotar. Sin embargo, van a ver que este tipo de fijación está diseñado más que nada para cilindros que tienen pues ya un tamaño y por lo tanto un peso pues ya considerable. Si ustedes trataran de montarlo, por ejemplo, con una fijación de tipo Clevis, el peso de este actuador, pues van a ver que recae en lo que son los puntos de apoyo. Uno de ellos sería en lo que es la tapa delantera y el otro punto de apoyo sería internamente, entre lo que es el tubo y el mismo émbolo. Y eso lo que va a ocasionar es un desgaste prematuro en esos puntos de apoyo. Entonces, para evitar que eso llegue a suceder, lo que se hace es que el Trunnion está ubicado lo más cerca posible de lo que es el centro de gravedad, de lo que es el actuador. Y de esa forma, pues no están esos puntos de apoyo pues soportando en todo momento el peso completo de lo que es el cilindro. Entonces, por eso van a ver que este tipo de fijación se utiliza ya para cilindros de tamaño y peso pues ya grandes, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de montaje que ustedes van a encontrar para los cilindros. De todos estos dispositivos que se consideran como accesorios, se surten al momento de solicitar el cilindro. Usted simplemente especifica qué tipo de montaje les interesa, si es un montaje directo, montaje en L, montaje de tipo Clevis, de tipo Trunnion, etcétera, y se surten ya estos componentes. ¿Sí? Luego son considerados accesorios para lo que es el cilindro. Bueno, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular la fuerza que desarrolla un cilindro, pues ya vimos en una diapositiva anterior pues la fórmula en la cual pues, nosotros nos estamos en sí apoyar, que es la ley de Pascal, en la cual, si recuerdan, se involucra lo que es fuerza, se involucra lo que es presión y se involucra área. Si ustedes quieren calcular la fuerza, entonces hay que despejar esa fuerza de esa fórmula y aparte, en lugar de escribir la superficie, cambiarlo por la fórmula para calcular el área de lo que es un disco o una sección circular, que en sí, pues se vean aquí, pues depende del diámetro, ¿verdad? Se puede también colocar, ¿verdad?, aquí la fórmula que nos enseña desde primaria para calcular el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pero en un cilindro, ¿verdad?, como pues nunca hacemos referencia a sus dimensiones mencionando lo que es el radio, lo que se menciona, lo que es el diámetro, se reescribe en términos de lo que es diámetro. Por eso ustedes ven esta fórmula escrita así, en términos de diámetro, ¿no? Entonces, el equivalente sería que es pi por diámetro al cuadrado y todo esto entre 4, ¿no? Es equivalente a tener pi por radio al cuadrado. Y finalmente multiplicado por la presión. Para lo que es el movimiento de retracción, como no se dispone, ¿verdad?, de lo que es el área completa, debido a que está unido en el otro extremo del vasto del cilindro, eso le resta área a lo que es el émbolo, ¿verdad? Por eso aquí es necesario considerar el área equivalente de ese vasto, ¿verdad?, que le restaría fuerza a lo que es el cilindro. Y para cilindros que son de simple efecto,
pues sería prácticamente la misma fórmula de la parte superior, más que restando nosotros ya la fuerza, ¿verdad? Para poder comprimir ese resorte. Aquí ya está restada. Entonces ya todo lo que sobre, nosotros lo tenemos disponible para poder en sí empujar la carga. Entonces, si se fijan, esas serían las fórmulas que tendríamos que utilizar para poder en sí calcular la fuerza de un cilindro. Pero si lo que nosotros estamos buscando es a lo mejor el diámetro, ¿verdad?, que debe tener el cilindro, cuando conocemos la fuerza, ¿verdad?, o carga que queremos mover, y aparte, ¿verdad?, la presión de aire que tenemos disponible, tendríamos que despejar de esta fórmula el diámetro. Y como es en sí una variable que está aquí elevada al cuadrado, al momento en el cual se la despejan, les va a quedar una expresión en términos de raíz cuadrada. Entonces, eso pues, nos complica pues cada vez más, ¿verdad?, el hecho de poder en sí nosotros dimensionar un cilindro. Y sobre todo, ¿verdad?, si lo queremos hacer en campo. Sí, el hecho, ¿verdad?, digo, pues de realmente tenernos que acordar de cómo va la fórmula, y segundo, tener que hacer uso de una calculadora que sea científica para poder calcular, ¿verdad?, ese valor de raíz cuadrada. Entonces, nos complica, ¿eh?, el hecho de poder hacer ese cálculo en campo, ¿eh? Sin embargo, pues hay otros métodos mucho más sencillos que nos permiten así determinar lo que es la dimensión de un cilindro, que es el que aquí vamos a revisar. Aquí lo primero que necesitamos nosotros en sí contemplar es lo siguiente. En esta diapositiva nos dice, un punto importante a considerar en lo que es el dimensionamiento de un actuador es determinar qué tipo de trabajo va a realizar. Entonces van a ver que la mayor parte de lo que son las aplicaciones, ¿no?, en las cuales se utilizan cilindros neumáticos, cae en uno de estos tres casos que tenemos aquí. El primer caso es cuando queremos en sí desplazar una carga de forma horizontal, pero esa carga está apoyada en rodamientos. Es decir, se desprecia la fuerza de fricción que hay entre lo que es la carga y la superficie, en la cual está en sí siendo desplazado. Si es este el caso, aquí vamos a utilizar un factor de carga de 1. Otro caso, en el cual ustedes van a ver que también se emplea de una manera muy frecuente un cilindro, es cuando ese cilindro se va a utilizar a manera de prensa o sistema de sujeción de una pieza. Entonces, si es ese el caso, aquí van a ver que SMC Japón recomienda utilizar un factor de carga de 0.7. Pero si nosotros queremos utilizar un cilindro, ¿eh?, para levantar un peso de forma vertical, aquí en ese caso, SMC Japón recomienda utilizar un factor de carga de 0.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en sí esto, ¿verdad?, lo que es el factor de carga? Lo que representa en pocas palabras es de que de toda la fuerza que desarrolla el cilindro, ¿con qué porcentaje nosotros vamos a utilizar ese cilindro? Si empleamos, por ejemplo, un factor de carga de 0.7, eso quiere decir que de toda la fuerza que desarrolla el cilindro, vamos a utilizar el 70% de esa fuerza. Si empleamos un factor de carga de 0.5, significa que vamos a utilizar únicamente el 50% de esa fuerza que desarrolla el cilindro para en sí retener la carga, y aparte pues desplazarla. Y un factor de carga de 1, el 100% de esa fuerza. Entonces, eso es lo que representa el factor de carga. Siempre necesitamos dejar sobrado a lo que es un cilindro, sobre todo cuando sean así desplazamientos, ¿no?, ya sea de tipo vertical o bien siendo utilizado a manera de prensa. ¿Por qué razón necesitamos dejarlo sobrado? Porque si ustedes en una aplicación como esta eligen un factor de carga de 1, están igualando lo que es la fuerza de levantamiento aquí del cilindro, exactamente con lo que es la fuerza que genera, ¿verdad?, lo que es el peso dirigido hacia abajo, ¿verdad? Como son fuerzas, ¿verdad?, que van a tener la misma magnitud, pero de dirección opuesta, se van a contrarrestar. Es decir, el cilindro sí sostiene esa carga, pero no hay una fuerza adicional que permita comenzar a acelerar esa carga. Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos dejar pues, más sobrado el cilindro. Entre más sobrado ustedes lo dejen, por ejemplo, para este último caso, pueden en sí generar aceleraciones mayores en lo que es el movimiento, ¿verdad?, de esta carga. Entonces, aquí le digo, pues nosotros vamos a ver un método gráfico para poder seleccionar a lo que es un actuador. Los gráficos que ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ustedes los pueden descargar de una guía neumática de nuestra página, que tenemos, es de la página de México. Ahorita un rato más, mi compañero Kevin
les va a enviar allá a través del chat el link para que puedan así descargar esta guía neumática. Entonces ahí vienen precisamente estos gráficos que ahorita vamos a utilizar. Entonces vamos a poner un primer caso en el cual nosotros queremos utilizar un cilindro a manera de prensa, así como muestra la imagen, ¿no?, en esta diapositiva. Y consultando nosotros el valor de presión, ¿verdad?, que tenemos en la unidad de mantenimiento, vemos, ¿verdad?, que la presión tiene un valor de 0.5 megapascales. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de revisar, ¿verdad?, la diapositiva anterior, para una aplicación como esta, en sí el factor de carga que debemos de utilizar es de un valor de 0.7. Entonces, nosotros queremos generar una fuerza de sujeción sobre la pieza de un valor de 1000 newtons, que sería pues más o menos, a la fuerza que originan, por ejemplo, 100 kilogramos, ¿verdad?, ¿sí?, por efecto de gravedad, ¿verdad? Entonces queremos generar esa fuerza, ¿verdad?, de 1000 newtons, ¿no? Entonces, para poder en sí determinar el tamaño del cilindro, ¿verdad?, para una aplicación como esta, nosotros nos vamos a basar en esos gráficos, ¿verdad? Ustedes van a encontrar ahí un gráfico marcado como gráfico 1, que va a ser utilizado para cuando el cilindro genere fuerza al momento en el cual se extiende, ¿sí? Es decir, va hacia afuera, ¿no? Entonces viene así, ¿verdad?, como gráfico 1. Y este gráfico lo vamos a comenzar a leer desde la parte inferior izquierda, buscando previamente el nivel de presión que nosotros conocemos, ¿verdad?, que en este caso ya vimos que es de un valor de 0.5. Para la aplicación, que sería en este caso ser utilizado, ¿verdad?, a manera de prensa, el factor de carga, aquí que vamos a utilizar, pues va a ser de un valor de 0.7. Entonces, ahí vamos a trazar esas dos líneas, ¿verdad? Y de igual forma vamos a localizar también la fuerza que vamos a desarrollar con este cilindro, ¿no?, que sería una fuerza de 1000 newtons, ¿no? Entonces, trazando estas dos líneas, el de la horizontal, ¿verdad?, que corresponde a la presión, y aparte la diagonal, ¿verdad?, que corresponde al factor de carga, en ese punto de corte vamos nosotros a levantar una línea vertical y vamos a ver en qué punto corta a la horizontal de la carga que queremos en sí generar con este cilindro, ¿no?, o de la fuerza con la cual va a generar presión, ¿no?, sobre la pieza. En ese punto de corte seguramente va a caer en un punto, ¿eh?, entre dos de estas diagonales que aparecen aquí arriba. Todas estas diagonales, ¿verdad?, que aparecen aquí en la parte superior son los tamaños nominales con la cual se fabrican, ¿verdad?, tamaños de cilindro. Me refiero a lo que es el diámetro interno, ¿verdad?, que tiene el tubo de lo que es el cilindro. Cualquier fabricante, no importa si es japonés, si es alemán, si es italiano, etcétera, todos los fabricantes, ¿no?, de tipo neumático construyen cilindros con estos tamaños de diámetros que ustedes ven aquí, ¿sí? Por ejemplo, diámetro 6, diámetro 10, 16, todos estos son valores expresados en milímetros. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el punto de cruce entre esas dos líneas queda en un punto pues muy, pero muy cercano a la diagonal de 63 milímetros, ¿verdad? Entonces, por esta razón, elegimos, ¿verdad?, para este caso, el tamaño adecuado de cilindro sería emplear un cilindro de diámetro 63. Si aparte, ustedes conocen, ¿no?, por ejemplo, qué distancia necesita en sí el cilindro llegar a desplazarse. Por ejemplo, se requieren para una aplicación como esta que se desplace 30 centímetros, entonces se solicitaría un cilindro diámetro 63 y aparte carrera 300 milímetros, que es equivalente a esos 30 centímetros, ¿no?, que necesitamos en sí que salga el vaso para llegar a presionar la pieza. Entonces, así sería la selección para el caso de una aplicación como esta, ¿no?, en la cual el cilindro va a ser utilizado a manera de prensa. Si se fijan, con este método gráfico no tenemos que hacer uso de fórmulas, no tenemos que hacer despejes, ni mucho menos, ¿verdad?, hacer uso de calculadora. Todo se puede leer aquí de forma directa, ¿verdad?, con el gráfico. Aquí enseguida pues vamos a ver otro ejemplo. Este sería, por ejemplo, para cuando necesitamos en sí jalar una pieza de forma horizontal. Y esta pieza pues está apoyada en rodamientos, es decir, la fuerza de fricción es despreciable. Entonces, la información que conocemos es cuál es en sí la masa de esa pieza que queremos desplazar. Tiene una masa de 30 kilogramos. La presión la consultamos, ¿verdad?, en lo que es la unidad de mantenimiento,
vemos que tenemos disponible una presión de 0.4 megapascales y queremos saber cuál sería en ese caso el diámetro del cilindro aplicable para un caso como este. Aquí nuevamente, de los dos gráficos que nosotros tenemos, como para este caso, vamos a generar un movimiento de retracción. Entonces aquí tenemos que utilizar el gráfico número 2 y se los muestra así, ¿no? Dice fuerza del cilindro en el lado de contracción, ¿no? Entonces sería haciendo uso del gráfico número 2. Ahí nuevamente, buscando la información, ¿va? Leyendo el gráfico desde la parte inferior izquierda, buscando previamente el valor de presión y el factor de carga. Para la aplicación, ¿va? Se utiliza aquí un factor de carga de 1. Entonces, y de una vez ubicando la masa a desplazar, que sería de 30 kilogramos. Perdón, aquí me equivoqué en la diapositiva, le puse 40 en lugar de 30. Entonces, aquí viendo el trazo y levantando la línea vertical, aquí vemos que queda en un punto intermedio entre un diámetro 32 y un diámetro 40. Cuando este punto de cruce quede entre dos de esas diagonales, por seguridad, mejor nos vamos, ¿verdad?, con el valor inmediato superior. Es decir, para este caso, pues elegimos, ¿verdad?, lo que es un diámetro 40. ¿Sí? Y aún cuando veamos que queda en un valor intermedio, como sabemos, ¿verdad?, que realmente no hay cilindros, ¿verdad?, que se llegan a fabricar, por ejemplo, en un diámetro intermedio entre 32 y 40. O sea, le digo aquí por seguridad, y para dejar un poco más sobrado el cilindro, elegimos un diámetro 40. Sería el diámetro adecuado, ¿eh?, para una aplicación como esta. Finalmente, vamos a ver este otro ejemplo, que sería en este caso para levantar una carga, ¿verdad?, de forma vertical. Aquí en este caso, pues sería en este caso, con la información que nos da aquí la diapositiva, sería utilizar una presión de 0.5 megapascales, un levantamiento de un peso de 100 kilogramos, y la presión disponible es de, perdón, ya se las había mencionado aquí, es de 0.5. El factor de carga para una aplicación como esta es de 0.5. ¿Sí? Entonces, aquí como el movimiento va a ser retracción para poder levantar esta carga, entonces aquí pues se va a utilizar nuevamente el gráfico 2, localizando aquí nuevamente esta información, la presión de 0.5 y factor de carga de 0.5, y una vez localizando la carga a mover, que es de 100 kilogramos fuerza, pues ahí en ese punto de corte levantamos la diagonal y vemos en qué punto corta a la horizontal del peso a levantar, que aquí se vean, pues queda pues muy cercano, un diámetro 80. Es ligeramente más abajo del diámetro 80, pero por seguridad elegimos ese valor. Es el diámetro 80. Entonces, esa sería la forma de seleccionar lo que es el cilindro, ¿eh?, sin tener que hacer uso de fórmulas, no tener que estar haciendo despejes, ni mucho menos, ¿no?, hacer uso de calculadora. Aquí pues también mencionarles de que pues hay pues muchos modelos, ¿no?, de cilindros que nosotros manejamos. Aquí se muestran algunos de ellos. Cilindros, por ejemplo, construidos en lo que es acero inoxidable, para lo que es industria, principalmente de lo que es industria de tipo alimentaria, en la cual pues es necesario limpiar la máquina, y por lo general se hace con chorro de agua, pero no es únicamente agua sola, sino es una solución con sosa. A un cilindro convencional, esa solución con sosa comenzaría a atacar el aluminio, lo comienza a corroer. Entonces, esa es la razón, ¿no?, por la cual se construyen en acero inoxidable. Los cilindros de uso rudo son de tipo atirantado, pero hay también los cilindros de acoplamiento magnético, que ya lo vimos, mesas deslizantes, y también cilindros de tipo plano. Para lo que es industria mecánica, van a ver que se emplea este tipo de actor, que son en sí los llamados clamps. Se utilizan para sujetar las piezas de ensambles para llegar a armar lo que es ya un automóvil completo. Mientras están en sí procesando, cuando que estén soldando o demás, se sujetan, ¿no?, por ejemplo, con este tipo de actores, ¿no?, son los llamados clamps. Y nada más aquí, para terminar, ya a manera de simplemente inducción a lo que es mantenimiento de cilindros, de todo lo que son las piezas, ¿verdad?, que vimos de las cuales está formado un cilindro, pues la parte más débil es en sí lo que son los sellos. Es en sí lo que sufre principalmente, ¿no?, el deterioro. Entonces, cuando se da mantenimiento a un cilindro,
es pues principalmente observar precisamente lo que es el grado de deterioro que llegan a tener. Aquí van a ver que hay dos tipos de sellos. Sellos, ¿verdad? Que en este caso unen partes, ¿verdad? Que no tienen movimiento, como es por ejemplo aquí la camisa del cilindro, ¿verdad? Y cada una de las tapas, ahí se ven, están colocados sellos. Pero hay también sellos que están colocados entre partes móviles, ¿verdad? Como es por ejemplo en lo que es el émbolo. Ahí conforme se mueve, está constantemente rozando lo que es el tubo interno del cilindro. Entonces, cuando se desarma un cilindro, ¿verdad? Para dar mantenimiento, ya después de haber limpiado, ¿verdad? Internamente pues, todo lo que es las partes internas, limpiarlas de grasa, se observa el estado de los sellos. Si se ve, ¿verdad? Que están en buen estado, se pueden volver a reutilizar. Son unos sellos, ¿no? Colocando pues nuevamente grasa y dejando nuevamente lubricado por dentro lo que es el cilindro. Pero en el caso de que no, pues es necesario en sí solicitar lo que es un kit de reparación. No todos los cilindros cuentan con este kit, sobre todo pues, para cilindros, ¿no? Que no se pueden desarmar, como son los del tipo engargolado, pues en sí pues, no es posible desarmarlos, entonces no tienen kit de reparación, ¿no? Pero los modelos que sí, luego se puede solicitar un kit de reparación que incluye lo que son sellos, algunas piezas, ¿verdad? Como es por ejemplo aquí en sí lo que es la guía del émbolo, y también una bolsa con grasa de silicón para volver nuevamente a lubricar la parte interna del cilindro antes de volverlo a ensamblar, ¿verdad? Aquí nada más consideraciones que hay que tener, pues el área de trabajo sobre la cual hagamos desarmado del cilindro, pues debe ser una superficie completamente limpia, porque trabajar en una superficie sucia, pues sobre todo sabiendo de antemano que el cilindro ya tener un imán, eso comienza a jalar, por ejemplo, pequeñas virutas de metal, ¿verdad? Y si las dejamos, eso pues va a comenzar a generar un daño mayor, ¿verdad? Una vez que lo ensamblemos así, para ponerlo a trabajar nuevamente. Y en ese caso, pues, luego, pues aparte, ¿verdad? De considerar aspectos como estos, pues ya una vez que se llega a ensamblar el cilindro, pues volver pues, nuevamente a apretar las tuercas, ¿no? Los tornillos, en caso de que sean, por ejemplo, de tipo tirante, con el torque, el torque adecuado. Sí, digo, en el caso de este curso, pues, luego, pues se está planeando, ¿verdad? También llegar a impartirlo, ¿verdad? En línea, un poco más adelante, pero es simplemente una manera de inducción con respecto a lo que es el mantenimiento, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces dejaríamos, ¿verdad? Lo que es este webinar. No sé si tengan alguna duda o pregunta, la pueden hacer a través del chat. Y pues ahorita pues vamos a tratar de darle seguimiento, si no, pues de cualquier forma pues se las respondemos y se las enviamos a su correo. Sí, pues por mi parte pues es todo. Pues agradezco, ¿verdad? Su tiempo y nos estamos por ahí viendo, posiblemente en futuros webinar que se van a programar. Gracias a todos. Lo del link para la constancia, creo que ¿cuánto lo tiene?